Novedades laborales para este 2024, toda la reforma y la reducción de la jornada laboral a 40 horas. La ley 21.561 introduce cambios significativos en el Código del Trabajo y vamos a hacer el siguiente resumen como puntos principales dentro de esta reforma que se hace a la ley laboral de Chile. En primera instancia tenemos la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales de manera progresiva. Como segundo punto tenemos la opción de que se pueda distribuir en menos días la jornada de trabajo por, en este caso, 3 de descanso, 4 días trabajados y 3 de descanso como compensación por estas horas extraordinarias, es decir, se permite hacer horas extraordinarias y canjearlas por descanso, completando siempre, una vez que se completen, la hora suficiente para un día. Los derechos para los trabajadores con hijos y la modificación y las precisiones que se hacen en las causales de exclusión de la jornada laboral, las limitaciones de esta misma que están estipuladas en el artículo 22, inciso segundo. La ley permite esta implementación gradual hasta el 2028, reduciendo una hora cada año sin la reducción de las remuneraciones, es decir, acorta la jornada laboral de manera gradual y progresiva hasta el 2028. Los cambios que se incorporan automáticamente a los contratos de trabajo y reglamentos internos deben ser actualizados mediante un anexo o incorporados también en los reglamentos internos. ¿Ah? Entonces, primeramente tenemos que esta disminución legal debe ser escriturada y estipulada a través de un anexo de contrato y o incorporar los reglamentos internos de cada una de las empresas. La adecuación de la jornada diaria debe ser acordada entre las partes, esto es muy importante, ya que debe haber un acuerdo entre ambas partes, ya sea entre empresa, trabajador o empresa y organización sindical, y en caso de haber desacuerdo, el empleador debe aplicar la reducción normal de una hora de trabajo, la reducción de una hora de trabajo a la semana. Es decir, se debe salir, que es lo que ha estipulado y aclarado la autoridad laboral, se debe salir una hora menos en la semana. No se pueden reducir minutos, ya fue aclarado este punto, sino que se debe reducir una hora la salida del trabajo. Y no puede ser ampliada, por ejemplo, la colación para poder reducir la jornada laboral. Entonces, en esto ya la autoridad se pronunció e indicó que debía ser rebajada una hora en un día a la semana. También tenemos la distribución semanal de la jornada, cambia en que no sea inferior a 4 días o no más extenso que 6 días a partir del 26 de abril del 2028 y si desea implementar la jornada 4x3, es decir, trabajar 4 días y descansar 3, debe tener ya implementada las 40 horas semanales. Y también lo que estamos conversando, la compensación de las horas extras por permiso, es decir, que cada hora extra realizada puede ser compensada, según el acuerdo, por un permiso una vez que se completen las horas extras para pedir un día de permiso y este no puede ser, por ejemplo, por horas permiso o por medios días, tiene que ser una vez que se completen las horas para pedir permiso por un día. Y cada hora extra representa a 1,5 horas de permiso. Y en este caso, nosotros vamos a tener una gráfica, un recuadro, en donde la jornada de trabajo se va a ver reducida hasta llegar a las 40 horas en el 26 de abril del 2028, rebajando una hora semanal, ¿cierto? Cada año. ¿No? Entonces hay empresas que, por supuesto, pueden incorporar de manera anticipada, incluso certificarse, las 40 horas para que puedan ya tener esta jornada y así es como en el 2024, 25, 26, 27, 28 se va reduciendo en una hora la jornada laboral. Y aquí tenemos un ejemplo de que, por ejemplo, antes tenía de lunes a viernes una jornada de 8:30 a 18:30 con la hora de colación, por supuesto, y después nos va a quedar de lunes a jueves hasta las 18:30 y el viernes hasta las 17:30 y también se incluyen en esto los trabajadores de casa particular.
Lo más importante que podemos resaltar sobre esta ley, esta modificación que se hace a la ley laboral es la referida a la modificación del artículo 22, inciso segundo. ¿Qué nos dice el artículo 22? En su primer inciso nos habla de la afección de una jornada laboral, de quiénes están afectos a una jornada laboral y las horas que se deben trabajar. Pero en este segundo inciso nos dice quiénes quedarán excluidos de la limitación de la jornada de trabajo, es decir, que no van a tener una jornada. Y aquí la ley ya especifica de manera bien textual los trabajadores que presten servicios distintos a empleadores. En ese caso, no van a estar afectos a una jornada laboral. Los gerentes administradores apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. En el primer caso tenemos incluidos a los gerentes administradores y apoderados que tengan facultad de administrar, de despedir, que solo reportan a un gerente general. Entonces, en este caso, ya se acota la exclusión de la jornada del artículo 22, inciso segundo, a solo estas características y, por supuesto, a todos aquellos que trabajen sin fiscalización. ¿A qué se refiere con esto? A quienes no están obligados a asistir al trabajo, a la dependencia, para realizar su trabajo, como lo son vendedores viajeros, por ejemplo. En ese caso, no está obligado a cumplir con la jornada o asistir a la oficina para cumplir su labor, que son casos muy puntuales, muy acotados. Los contratos, los contratados de acuerdo con este código para prestar servicio en su domicilio. Esto es la jornada de teletrabajo, por ejemplo. Podría estar liberada de eso. En un lugar libremente elegido por ello. Entonces, tenemos ya que la gente que está con teletrabajo no quedaría afecta a la jornada de trabajo. Los agentes comisionistas de seguros, vendedores viajantes, cobradores y los demás que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. Aquí es importante precisar que van a quedar excluidos de la limitación horaria estos trabajadores que cumplan estos requisitos. Y hoy día se especifica que debe ser bastante acotado el uso, porque había un mal uso de la liberación de la jornada. El artículo 27 también nos va a indicar que puede otorgarse un permiso en una banda hasta de 2 horas en total, que los trabajadores madres y padres de niños o niñas de hasta 12 años y personas que tengan a su cuidado personal, dentro de la cual podrán anticipar para salir más temprano o podrán retrasar el inicio de su jornada. Por lo tanto, aquí ya tenemos en cuenta que se otorga una facilidad para las madres y padres o cuidadores de personas que estén a su cargo para poder anticipar y salir un poco más temprano. También se flexibiliza esta posibilidad. Vamos a aclarar también qué entendemos por supervisión superior inmediata, que hace que queden excluidos de la jornada de trabajo, es decir, a los que nombramos gerentes, administradores, ¿cierto? Que tuvieran capacidad de administrar. Esto se entiende que no tengan una supervisión superior inmediata cuando se dan los siguientes elementos, cuando hay una crítica o enjuiciamiento de la labor desarrollada, lo que significa en primer término una supervisión o control. Entonces, aquí ya estamos aclarando el concepto que solo los cargos de carácter gerencial van a estar liberados de la jornada. Por eso se aclara que quienes tengan una supervisión superior inmediata van a tener que estar afectos a una jornada de trabajo. Y aquí aclara quienes están afectos a una crítica, enjuiciamiento a la labor que desarrollan, ¿cierto? Ya no cumplirían con el requisito. Que esta supervisión de control sea efectuada por una persona de mayor rango, jerarquía, dentro de la empresa. O sea, que tengan un jefe, ya no van a poder tener la liberación de la jornada. Y que la misma sea ejercida continua o cercana. El requisito este debe entenderse en el sentido de la proximidad funcional entre el que supervisa y el que fiscaliza y quien ejecuta la labor. Y la inspección de trabajo ha aclarado, ¿cierto? Y ha retomado lo que tiene que ver con esta norma y que está en el dictamen 5268-309 de 1999, en donde aclara que es la supervisión superior inmediata. En el artículo 32, inciso cuarto, tenemos la compensación de las horas ordinarias por días adicionales de feriado. Y en este sentido, una hora extra podría optar el trabajador a que no sea pagada
y podrá acumular 1,5 horas para tomarse un día de descanso. Es decir, si él acumula la cantidad de horas suficientes para tomarse un día, podrá tomarse un día. Este permiso no puede ser parcializado por medio día o por horas. Debe tomarse un día completo o acumularlo con sus vacaciones. En el caso que hubiera un vencimiento y después de los 6 meses no se ha tomado esta hora de descanso, estas deben ser pagadas por el empleador. Y tiene un tope de 5 días anuales como máximo y deben tomarse los días completos. Y en este caso, por supuesto, debe estar de mutuo acuerdo y, por supuesto, por escrito. También tenemos una nueva ley que nos trae una reforma, que es la ley Karim, la ley 21.643, tiene como por objetivo, y esta novedad laboral a la ley, que es bastante importante, porque establece las medidas para prevenir e investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo en los organismos públicos, municipales y privados. Es decir, es transversal a los empleados públicos y privados. Esta ley introduce una serie de modificaciones a diversas normativas, entre ellas la ley 18.575, 18.834, 18.883 y la 18.695, que tienen que ver con la prevención, sanción del acoso sexual, laboral y de violencia de trabajo. Y aquí se especifican el tipo de acciones, el tipo de actitudes y todo lo que tiene que ver con la relación entre un empleador y el trabajador, y que la ley determina que son motivo de acoso, ¿cierto? Laboral, ya sea sexual o acoso laboral, hostigamiento. Entonces, tiene que haber un protocolo de prevención para estas situaciones, tiene que haber procedimientos de investigación, medidas de resguardo, las correspondientes sanciones, derecho a impugnación y el canal de denuncia. Tiene que estar eso estipulado tanto en la empresa como también incorporado en los reglamentos internos de cada uno de ellas. Esta es una ley bien compleja, por lo cual se sugiere la asesoría de un experto prevencionista en riesgo para que incorpore esta normativa, teniendo o no un reglamento interno o también teniendo o no la cantidad de trabajadores que corresponda, debe ser motivo de incorporación dentro de la normativa y procedimientos que tenga la empresa. Y las multas, por supuesto, son de alto calibre, son bastante caras, bien ahí disuasivas para que se haga cumplir, porque hay muchas acciones que ahora ya están estipuladas en la ley, como por ejemplo no hablarle al trabajador, no dar trabajo, ¿cierto? Burlarse delante de los compañeros y una serie de conductas que están especificadas en la ley para prevenir lo que es el acoso laboral y el acoso sexual. Esta ley tiene como por objetivo, ¿cierto? La ley del teletrabajo, la 21.645, tiene por objetivo la conciliación entre la vida familiar y laboral, es decir, define, resguarda y eh, norma lo que tiene que ver con el teletrabajo como una forma de poder avanzar hacia un trabajo decente con un enfoque de derecho humano, resguardando a las personas, trabajadores y trabajadoras, en las dimensiones al momento de compatibilizar sus responsabilidades que trascienden el ámbito laboral. Entonces, en este sentido, los beneficiarios, las personas trabajadoras que tengan el cuidado personal de un niño menor de 14 años, un adolescente o un adolescente menor de 18 años con discapacidad o dependencia severa o moderada. Entonces, en este caso, pueden compatibilizar sus labores con teletrabajo, y lo que se estimula, el fin de esta ley, el espíritu de la ley, es que se le dé ciertas facilidades para realizar su jornada, ¿cierto? Desde realizarla en teletrabajo, desde su hogar o de lo que él define. Entonces, va a haber un procedimiento estipulado en este sentido y se deben dar las facilidades dentro, en la medida que cumplan los requisitos, el empleador. Y esta ley ya entró en vigencia desde el 29 de enero del 2024. Esas han sido las novedades laborales respecto a la última ley, la ley de la reducción de las 40 horas, como también la ley de acoso, sanción al acoso laboral y acoso sexual, como también la ley de teletrabajo.
Este es JB Consultores. Este documento fue elaborado por Dominique Fuentes, ingeniera en recursos humanos de JB Consultores.